Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Dios les bendice. Muy buenos días. Queridos oyentes, damos la gloria a nuestro Señor por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes a través de la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Seguidamente vamos a irnos a una frase para reflexionar. El Evangelio es la oferta de paz que Dios hace a los pecadores que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Matthew Henry, quien fue un predicador y escribió algunos libros teológicos, comenta, abro comillas, hemos de anunciar la paz a todos, predicar la paz por Jesucristo, proclamar el Evangelio de la paz, el pacto de la paz en la tierra, e invitar a los hijos de los hombres a que vengan y se beneficien de ella. Cierro comillas. Amados oyentes, definitivamente el Evangelio es la oferta de la paz que Dios hace a los pecadores que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. La fe solo en Él es la única manera de tener paz con Dios y debemos enfatizar esta verdad, pues demasiada gente cree que hay muchas formas de ser salvos y están equivocados. Hasta aquí una frase para reflexionar. Bien, amados oyentes, como siempre, nuestro deseo es que Conectados al Camino sea un espacio de edificación y crecimiento para todos. En la cabina estamos listos para iniciar nuestro caminar por el sendero angosto que lleva a la vida. Acerquémonos a nuestro Señor Jesús con la oración nos conecta. Gracias, Señor bueno, todopoderoso, por este nuevo día que nos regalas. Tus misericordias nos han traído a este nuevo día. Señor, pedir tu gracia, tu poder, para poder hacer todas las cosas que nos corresponde de una forma que te glorifique, de una forma, Señor, como tú lo mandas en tu palabra. Muchos vamos caminos al trabajo, a los estudios o a todas las cosas, a la cotidianidad. Queremos pedir, Señor, aquellas virtudes espirituales para que sea lo que nos tenga el día, aunque nosotros no lo sabemos, pero tú sí, podamos confiar que eres soberano, poderoso, bondadoso y misericordioso, y que por sobre todas las cosas trabajemos, hagamos todo para la expansión de tu reino, buscando los intereses que corresponden a ti, evitando el pecado, evitando el mal. Guárdanos por favor de la tentación y ayúdanos para que una vez, mientras pasamos el umbral del día, nosotros podamos estar firmes y constantes, creciendo en tu obra siempre. Toda la gloria sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, de inmediato vamos a la sección Caminando con Jesús. Nuestro tema de hoy, no seas incrédulo, sino creyente. Y para ello hemos invitado para este conversatorio al pastor Luis Muñoz de la Iglesia Bautista Reformada Barquisimeto. Pastor de la iglesia, bienvenido, pastor. Un saludo a quienes nos escuchan. Muchas gracias, José Luis. Buenos días. Bendiciones de parte de Dios para todos acá en la cabina y, por supuesto, para toda la audiencia que está pendiente del programa. Gracias a usted, pastor.
Bien, esta conversación tendrá como versículo base el libro de Juan, capítulo 20, versículo 27. Leemos la palabra de Dios. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Pastor, pudiéramos pensar en muchas razones por las cuales llevan a un cristiano o incluso a aquellos que no creen en el Señor a permanecer en esa incredulidad. Sin embargo, repito, pudiéramos pensar que cosas como el encanto del mundo que se apodera de la fe, lo que de alguna manera se ha permitido dejarse robar en el caso de los cristianos y queda atrapado por ese brillo mundano, por ese brillo del mundo, que resulta después aplastante para él, y salir de él es difícil. Se le complica separarse o renunciar a esas amistades que no lo llevan a nada, a esas políticas temporales de gozo carnales, a esa, sabiduría carnal, a su conformidad pecaminosa. Y de alguna manera, pastor, todo esto nubla la visión y debilita el alcance de la fe de muchos. Sin embargo, pastor, quisiera comenzar por preguntarles entonces, ¿cuál es, la verdadera causa de la fe débil o decadente en un creyente y cómo puede identificarse en él? Bueno, tú mencionabas o citabas las palabras que le dice el Señor Jesús a Tomás, a uno de los discípulos, precisamente en los acontecimientos de la resurrección, que una semana antes, cuando el Señor había aparecido a los 10 que estaban reunidos, Tomás no se encontraba entre ellos, y el testimonio de sus propios compañeros de esos 3 años de ministerio del Señor Jesús, él no lo creyó. Definitivamente Tomás es un reflejo de todo cristiano, en el sentido de que ha depositado de alguna forma, como los discípulos, toda su confianza, todas sus esperanzas, todas sus expectativas las había depositado en Jesús, pero esos últimos días las circunstancias estaban definitivamente adversas. Toda la esperanza que se tenía en Jesús como Mesías había muerto hace una semana, lo habían crucificado, y eso hizo que las circunstancias, en este caso para Tomás, dijeran todo lo contrario a lo que él esperaba o cuáles eran sus expectativas. Sin embargo, es muy importante recordar como creyentes lo que dice el Salmo 12:6, que dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como palabra refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Significa que nosotros debemos establecer en nuestros corazones que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios son palabras probadas y que la palabra de Dios son confiables. Es una de las cosas que olvidó Tomás, como también los discípulos en su momento. Por eso las Escrituras siempre nos manda que confiemos no en nuestro propio entendimiento, porque nuestro razonamiento nos puede fallar. Se nos dice que no confiemos en nuestros sentimientos, porque nuestro corazón nos puede engañar. Se nos dice que no confiemos en nuestra experiencia, porque nuestras circunstancias no son definitivas, que es lo que estaba viendo Tomás en ese momento. Pero siempre podemos confiar en la palabra de Dios, porque Él hará lo que Él ha dicho. Él es confiable. Hay una cosa o varias cosas que Dios no puede hacer. Y según Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, más allá de mirar las circunstancias o dejarnos guiar por nuestro propio entendimiento o dejarnos influenciar por nuestra propia experiencia o nuestras circunstancias, quizás no son las más favorables o las que van a hacernos tener esperanza, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por evitar que nuestro corazón vaya tras esas cosas, sino se fundamenten en un fundamento sólido, firme, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, muy bien. Estamos contigo en tu programa Conectados al Camino. Bien, seguimos con nuestro invitado, el pastor Luis Muñoz. Continuamos en la sección Caminando con Jesús, el tema que desarrollamos hoy: no seas incrédulo, sino creyente. Pastor, tenemos como un ejemplo muy claro lo de Tomás, ¿no? Pareciera que Tomás fue el único de los apóstoles que no creyó en un momento dado algo que Jesús le hubiese dicho, nuestro Señor le hubiese dicho. Sin embargo, eso no fue así. O sea, la Biblia, los evangelios nos recogen
cómo los apóstoles fueron inundados muchas veces de esa etapa de incredulidad, por decirlo así. Marcos 16 nos lo recoge. ¿Pudiera usted ampliar un poquito esa realidad que vivieron los otros apóstoles también con la incredulidad? Sí, es tal cual como lo acabas de decir. Se reconoce o se recuerda que solo Tomás fue el único que no creyó. Pero ese no es el testimonio de las Escrituras. Cuando comparamos las mismas Escrituras, los Evangelios, se nos dicen que todos sus discípulos, es más, ni siquiera los 11 vivos, recordemos que Judas ya para este momento se había ahorcado, sino el resto de los 11, y Jesús tenía mucho más discípulos, una comunidad más extendida, que también tuvieron bastante dudas con los eventos de la resurrección. Cuando el Señor Jesús habla con Tomás, de hecho le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y uno asume, bueno, esos son los otros 10 que sí creyeron inmediatamente. Pero eso no es lo que dice la Biblia. En Marcos 16, como tú mencionaste, se dice a partir del versículo 9 que el Señor Jesús había aparecido primero a María Magdalena. Dice versículo 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. El versículo 12 continúa, pero después apareció de otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Y una tercera vez, versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Así que por el mismo testimonio de las Escrituras, podemos ver que ese círculo íntimo de nuestro Señor Jesús le costó de alguna forma, o luchó con este terrible pecado. No lo podemos llamar de otra forma, pero lo que quiero llamar la atención inclusive es que si los discípulos, inclusive más cerca del Señor Jesús, aquellos que vieron cosas que para nosotros nunca la vamos a ver, escucharon ahí en VIP toda enseñanza del Señor Jesús, vieron sus milagros ahí también en esos puestos preferenciales VIP, lo vieron presente, inclusive obviamente tuvieron conversaciones que no están registradas para nosotros en los evangelios. Aún ellos lucharon con este problema de la incredulidad y la duda. Ahora, esto lo hago saber porque no necesariamente porque una persona esté luchando con la duda el día de hoy, o esté haciéndose preguntas, o su dolor a veces le nuble la confianza, no significa necesariamente que no es creyente, porque inclusive los que deberían ser los cristianos más fuertes, o los líderes principales del cristianismo, que en este caso diríamos los apóstoles, también lucharon con este terrible problema. Entre las causas, como mencionábamos ahorita, por ejemplo, Tomás no estaba con los 11 cuando el Señor Jesús estaba apareciendo. Entonces aquí podemos ir haciendo referencia a lo que tú en programas anteriores habías estado hablando sobre los medios de gracia. Cada creyente debe reconocer la importancia de que no descuide los medios de gracia. Juegan un papel importantísimo, pastor. Total. De hecho, esa es la forma prometida por Dios para fortalecer nuestra fe. Si bien la Biblia enseña que la fe es un don que Dios da, también la Biblia enseña que esa fe debe madurar, debe crecer, debe profundizarse. Y el medio para llegar a ese objetivo son los medios de gracia asignados por Dios. No se puede descuidar la lectura personal de la Biblia, la oración privada, como el congregarse, el estar asistiendo a una comunidad de fe, participar de los sacramentos, de las ordenanzas, la cena del Señor. Esos son los medios que la palabra de Dios ha prometido para fortalecer, profundizar, para que nosotros vayamos en conocimiento de nuestro Dios y así la propia fe siga creciendo. De hecho, eso es lo que vemos en los discípulos. Una vez que ellos pasan por estos periodos de duda, por estos periodos de nervios, por estos periodos de dolor, una vez que ya tienen esa comunión, se reactiva, se anima esa comunión con el Señor, los vemos dando testimonios muy valientes. Pedro, por ejemplo, que en unos días había negado al Señor Jesús, que lo conocía, ante una muchacha, porque según las palabras, los entendidos dicen era una jovencita, sí, una sirvienta, alguien que de repente no era una amenaza para la seguridad de Pedro, y Pedro huyendo de que conocía a Jesús. Lo vemos luego en el Hechos capítulo 2,
levantándose ante la audiencia que había crucificado al Señor Jesús. Hombres con poder, hombres con autoridad, hombres que habían ya matado al Señor Jesús. Entonces Pedro está ahí con valentía predicándoles la resurrección del Señor Jesús. Si antes había negado que lo conocía, ahora está testificando de la resurrección. Y esa es la diferencia, porque venía con 40 días en comunión con Jesús. Bien, interesante. De verdad que las dudas nosotros como creyentes la tenemos todos los días y tenemos que seguir usando los medios de gracia para fortalecer esa fe. Completamente. En mi experiencia, discúlpame, veo que los cristianos que sufren más con estas cosas son aquellos que descuidan principalmente los medios de gracia. Muy bien. Bien, seguimos conversando sobre este tema interesante de la incredulidad, pero antes vamos a recomendarles. Nosotros todas las semanas vamos a estar sugiriendo un libro para la lectura y nos estamos apoyando porque esto va a ser siempre cortesía de la librería cristiana Legado Reformado. Entonces, todas las semanas vamos a estar sugiriendo esta buena lectura, escogeremos diferentes títulos de diferentes autores, va a ser un libro semanal y este TIC lleva por título Conectados con Buenos Libros. El libro recomendado de esta semana para Conectados con Buenos Libros lleva por título 12 hombres comunes y corrientes. Su autor, John MacArthur. Este excelente libro hace un recuento histórico de la vida de los 12 discípulos que estuvieron con Jesús durante su ministerio. En él se exponen sus caracteres, sus luchas y sus deficiencias. Pero también nos narra este libro cómo el Señor los fue moldeando y transformando y nos enseña que no eran perfectos, no eran eruditos, ni siquiera eran sabios religiosos, sino hombres comunes y corrientes bajo la enseñanza y la guía del Salvador que transformó por completo sus corazones. Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, pero vamos a pedirles que tengan en cuenta el consejo que nos dejó el pastor inglés Charles Spurgeon: visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Cristiana Legado Reformado, teléfono 0412-530-3987. Pastor, nos quedan 2 minutos para que podamos reflexionar sobre algo que a veces genera dudas, ¿no? Y fue la vez que Jesús estuvo en su pueblo, nos lo narra Mateo 13:5-8, y nos dice que no quiso hacer muchos milagros a causa de la incredulidad. Eso pudiera aclararnos ese pasaje de Mateo 13:58. Sí, exactamente, dice, no pudo hacer muchos milagros. Muchos toman estas palabras y parecerá dar a entender que la incredulidad quita poder a Dios. Entonces, obviamente, uno ante tal afirmación no hace más que escandalizarse. Pero eso no significa que como que si nosotros tuviéramos el poder de atar o desatar a la capacidad de Dios de hacer lo que Él quiere. Él es soberano, nosotros no. ¿Qué significa cuando Mateo pronuncia estas palabras allí, de que Él no hizo muchos milagros en su ciudad natal debido a la incredulidad de ellos? Nosotros debemos entender que cuando el Señor Jesús obraba milagros o hacía las cosas que hacía, no eran trucos mágicos para probar lo poderoso que Él era, sino más bien que eran señales del reino que mostraban su poder redentor en operación. Sus milagros siempre tuvieron el propósito de confirmar sus afirmaciones. O sea, no era porque quería hacer algo que llamara la atención. Exhibirse allí, pues. Exactamente. Ahora, eso de que confirmar sus afirmaciones era para que las personas confiaran de que Él era quien decía ser el Mesías prometido. El Señor no hacía ninguna obra que no fuera redentora. Por lo tanto, en esa escena, ese episodio, cuando está en la ciudad de Nazaret, debido a que ellos, ya el Señor conocía el corazón de ellos, no iban a creer en Él como Salvador, entonces Él mismo limitó a no hacer nada de sus obras espectaculares o de sus obras singulares delante de ellos, porque consideró que no valía la pena. No vale la pena tratar de obtener los beneficios de Jesús sin conocer realmente la persona de Jesús. Amén, así es. Bien, vamos a continuar, el tiempo se nos agota y todavía queda por conversar con nuestro invitado, el pastor Luis Muñoz, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto.
Pastor, estamos hablando de los incrédulos cristianos, pero quisiera su opinión con los incrédulos que viven apartados del Señor, que están en pecado constante. Bueno, eso también es, si bien lo que hablábamos con las dudas que pueda luchar un verdadero creyente, y lamentablemente es algo que debemos esforzarnos por cada vez evitar esos periodos, y es una tragedia. Bueno, es una tragedia peor, inclusive en aquel que no conoce a Dios, en aquel que ha decidido ser incrédulo. Algunas personas a veces quieren argumentar como que la incredulidad es una especie de brillantez intelectual, como que yo soy un hombre del siglo XXI, entonces me he liberado de esas maneras del hombre arcaico, del hombre antiguo, que le daba, quería explicar algunas cosas. Esos sistemas religiosos. Exactamente. Sí. Pero bueno, nos sorprende cuando vamos a la Escritura y la Biblia no habla o no reconoce al incrédulo, a la persona que ha decidido, ven a la palabra que uso, decidido no creer en Dios. De hecho, el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Y el Salmo 10 en el versículo 3 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Entonces, la razón de la incredulidad del hombre para negar la existencia de Dios o para negarse a confiar en Dios, la Biblia lo llama, es una necedad, y le confiere estatus de pecado. No lo coloca como un asunto de brillantez intelectual, mucho menos de honestidad. La Biblia lo llama que es un pecado de orgullo carnal. El ateo es orgulloso en esencia. No sé si han conocido ateos y han visto un ateo humilde alguna vez. Entonces no es un problema intelectual, es un problema del corazón. Él suprime la teoría del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, es que Dios ha revelado, ha dado suficientes evidencias que hablan de sí mismo, que dejan a los hombres sin excusa. Pero él sigue diciendo en Romanos 1, 18 al 20, de que el hombre resiste con injusticia la verdad revelada de Dios. No solamente ha dado evidencia suficiente para que confiemos y creamos en Dios, sino también que le ha dado la capacidad para interpretar esa evidencia correctamente. Porque ese es otro argumento que se quiere aludir, como que, bueno, estaba la evidencia, pero la comunicación no llegó porque yo interpreté mal, o yo entendí mal, o no te diste, no te expresaste bien. Bueno, el hombre no puede hacer eso a Dios. No puede decir, bueno, Dios, no entendí tu lenguaje, y asumiendo o acusando a Dios como que se tropezó, no fue claro, no supo comunicarse. El creador del lenguaje es Dios, y si alguien sabe, por supuesto, cómo comunicarse es Dios. Así que por eso no es un problema intelectual, es un problema del corazón. No es un problema de que no tiene evidencia, es un problema que él ha decidido, a pesar de la evidencia, no creer. En los episodios que hablábamos donde Jesús, por la incredulidad, no quiso hacer milagros, estaban viendo que eran sus familiares los que no creían en él. Y en los pasajes anteriores dice que ¿de dónde saca él esta doctrina?, se preguntaban. Es decir, no habían escuchado a alguien nunca hablar como Jesús había hablado, al mejor maestro de la Biblia, y no quisieron creer. También dijeron, ¿de dónde saca estos milagros? ¿De dónde saca el poder? Entonces significa que ellos no dudaban del poder de Jesús. La evidencia era demasiado contundente como para ignorarla y para decir, no es verdad. No, sí era verdad. Pero ellos decían, pero ¿de dónde? Él no es el hijo del carpintero, no es su mamá María. Es decir, se esforzaban por negar la evidencia que apuntaban a Jesús como Mesías y poder confiar su corazón. Lamentablemente eso los llevó a suprimir, a no ser recipientes de la gracia divina. Amén. Bueno, pastor, una reflexión final y la oración de cierre, por favor. Bueno, la reflexión puedo dirigirla primero a aquellos creyentes que dudan, que luchan con el problema de la duda, para no llamarle incredulidad como tal, sino que a veces tienen debilidad. Es que, en primer lugar, recuerden los medios de gracia, los recursos que tenemos en Cristo Jesús. Pablo habla de las riquezas espirituales y que inclusive en medio de la duda, la gracia de Dios es suficiente, el Evangelio, lo que Él ha logrado por nosotros, para inclusive ayudarnos en
en ese proceso de dudas, cuando las circunstancias, cuando los momentos parecen ser contradictorios a lo que nosotros creemos. Pero debemos recordar que la palabra de Dios es confiable porque ella está fundamentada en su carácter. Su carácter no cambia. Y como Él no cambia, entonces su palabra no cambia. Yo puedo cambiar, mis sentimientos cambian, mis circunstancias cambian, mi experiencia cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Él no cambia. Así que tenemos un fundamento para crecer en confianza. Y eso es lo primero que puedo decirle al creyente. Y aquel incrédulo es que al incrédulo, si alguien nos escucha de que pudiera decir o argumentar que no cree porque es falta de evidencia, querido amigo, quiero decirlo, querida amiga, que lo que dice la Biblia es que usted suprime, usted empuja la verdad de Dios para precisamente justificar el hecho de la incredulidad. Así que la palabra del Señor nos llama a que debamos responder de forma correcta ante Jesús. No es un insulto de que nosotros pensemos de que Jesús era un buen hombre. Es un insulto pensar, bueno, tener admiración e incredulidad van de la mano. No puedo tener solamente admiración por la persona de Jesús. Bueno, fue un buen maestro. Bueno, él fue alguien que definitivamente pudiéramos imitar ciertas cosas. Nos dio ejemplos morales que pudiéramos imitar. Decir eso de Jesús, podríamos llamar admiración, es insultarlo. La palabra de Dios revela todo lo que Jesús es. Él es el verbo encarnado de Dios. Y todo lo que hizo, lo hizo para que los hombres pongan toda su confianza en Él, vengan arrepentimiento y fe. La respuesta adecuada hacia la persona de Jesús no es mera admiración, no es simplemente mirarlo de forma positiva. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos creer en Él como nuestro Salvador. La oración final, pastor, por favor. Por supuesto. Gracias, Señor, te damos porque en medio de inclusive nuestro corazón cambiante, hemos aprendido, Señor, nos habla de que podemos confiar en ti. Aunque nosotros cambiamos, tú no, Señor. Te pedimos que por favor ayudes a todas aquellas personas, a todos tus hijos, que el día de hoy, por diferentes circunstancias, puedan estar luchando con la duda. Dales tu gracia para que ellos puedan atravesar estos tiempos, a veces por falta de trabajo, dinero, salud o algunas circunstancias negativas que nos hace dudar. Sin embargo, Señor, ayúdanos para que nuestra confianza no está en nuestras circunstancias y no necesariamente debes hacer todo lo que pidamos, porque tú eres el Señor, nosotros los siervos. Pero dales las gracias ganadas por Cristo en la cruz para que podamos atravesar y fortalecernos en medio de toda la tormenta. Señor, ayúdanos para que también no solamente pasemos esos tiempos, sino que fortalecidos demos testimonio valiente y confiable de que eres un Dios al cual merece toda honra y gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, con nosotros estuvo hoy conversando el pastor Luis Muñoz de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Nos vamos, por la gracia de Dios. Alexis Azoajes estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. Habló para ustedes José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.